Bien, mis hermanos, esta mañana nuestro tema es el gozo de la salvación. Y para ello quisiera rogarles que fueran al Salmo 51 de David. Salmo 51, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos permites llegar a tu palabra maravillosa como una fuente de agua fresca, para que llene todo nuestro ser y nos permita renovar nuestras fuerzas, que nos permita aferrarnos más a ti y a comprender el propósito que tienes en tu palabra para vivificar nuestro espíritu. Te rogamos que no te vayas de este lugar, Señor, sino que tú seas nuestro invitado especial y que ministres a cada persona en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Como ustedes recordarán, este es un salmo de confesión. Porque ¿qué había pasado con David? David había pecado de una manera tremenda que vamos a ver más adelante en detalle. Pero aquí tenemos una perspectiva interior de un hombre que arregla sus cuentas con Dios. Un hombre que abre su corazón después de haber tenido un encuentro con el fracaso. Porque hay algo bien importante para nuestra vida. Debemos recordar que Dios es un Dios que todo el tiempo está abierto a nuestra necesidad, que todo el tiempo tiene sus manos y sus brazos para recibirnos, fortalecernos, consolarnos y volvernos a poner en el lugar donde estábamos. Si ustedes se recuerdan, el hijo pródigo cuando volvió, no lo puso el papá de peón, ¿se recuerdan? Sino que lo restauró totalmente al rango y al lugar que le correspondía. Cualquiera hubiera hecho lo contrario, pero Dios no hace eso. Dios, cuando fallamos, nos vuelve a restaurar y nos pone al mismo nivel donde estuvimos, porque Dios es maravillosamente bueno. Pero también este es un salmo del rey. Si ustedes se recuerdan, David era el líder políticamente, el líder espiritualmente, y el líder, si ustedes se recuerdan, hasta musicalmente, porque hizo mucha música e inventó instrumentos musicales, dice. ¿Saben una cosa? David tenía lo que esta mañana estamos hablando, el gozo. Porque solo el gozo puede producir en el corazón del hombre el anhelo de vivir para Dios. Amén. Nosotros los seres humanos vivimos para nuestro entorno, pero Dios quiere que aprendamos a vivir para Él. Suena como que fuera egoísta, pero no es así. Cuando ustedes se entregan verdaderamente a Dios, entonces el fluir es formidable, porque todo lo que anhelamos, Dios nos lo provee, Dios nos lo concede. Por eso Mateo 6:33 dice que si buscamos a Dios primero, todas las demás cosas nos serán añadidas, ¿verdad? Ahora, nosotros no logramos comprender los propósitos de Dios. Sabemos que son solo de bien para nosotros, pero cuando estamos atravesando una crisis, nos pasa lo de Job. Job pensaba que Dios lo había abandonado. Job llegó a pensar que Dios no lo quería. Job llegó a pensar que Dios era injusto. Por eso al final de Job, usted ve cómo Dios lo reprende. Y le dice, levántate y cíñete si eres hombre. Así le dijo Dios. Y le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando las constelaciones? Cuando yo hice las Pléyades. ¿Dónde estabas tú? Al extremo de que, si usted recuerda, Job le dijo, Señor, perdóname. Yo hablaba lo que yo no sabía. Cuando Dios nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nosotros no nos interesamos por eso, hermanos. Nosotros no le pedimos a Dios que nos revele cosas que no están al alcance de nuestro conocimiento o de nuestra mente. Nosotros somos buenos para pedirle a Dios, pero no buenos para ser sus amigos. Y sabe una cosa, Él anhela de que seamos sus amigos, porque cuando usted tiene un amigo, usted abre su corazón, usted siente que es alguien con el que puede usted descargar todo lo que lo está atormentando en el interior de su corazón. Y por eso dice la Biblia que Jesús es mejor que un
amigo, mejor que un hermano, mejor que lo mejor. Porque Él quiere que nosotros acudamos a Él con toda nuestra carga, con toda nuestra necesidad. Siempre está esperando que tengamos una catarsis hacia Él para sacar todo eso que embarga nuestro ser interiormente y que no nos deja ser feliz. Nosotros a veces, si alguien nos tira las trenzas, eso basta para que nos entre una raíz de amargura. Así dice Hebreos 12:15, se recuerda. Mirad bien, dice. No sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella, dice, muchos sean contaminados. Porque nosotros no queremos sentir ni vivir el gozo de Dios. ¿A alguno de ustedes le ha prohibido Dios que tenga gozo? No. A ninguno nos lo ha prohibido. Pero nosotros sí nos lo proveemos. Nosotros siempre andamos buscando la manchita en lo blanco, ¿verdad? Para quitar el gozo de nuestro corazón. Amén. Hermanos, ¿cómo le dijo Jesús, cómo le dijo Dios a Josué? ¿Se recuerda cómo le dijo? Hace la lucha y a ver qué tal te va, porque la vida es dura, te va a llevar el río. Pobrecito Josué. Así le dijo, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? ¿Se recuerda? Mira que te mando, le dijo. No le sugirió que te esfuerces y que seas valiente. Miedoso, le dijo. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Me entiende? Pero ¿le creemos eso a Dios? ¿Cómo nos derrumbamos, hermanos? Continuamente. El motivo del gozo es para que usted tenga el gozo como una cobertura que le permita ser fuerte en Dios, no en usted. ¿Se recuerda Filipenses 4:13 como dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted necesita la fuerza de Dios. Efesios 6:10 como dice: hermanos, fortaleceos en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. ¿Y cuál es esa fuerza? Su palabra. La palabra de Dios es la fuerza. Usted cree que está aquí de casualidad esta mañana, pero no. Usted está aquí porque usted necesita la fuerza de Dios, la fe que Dios le da como un don. Y eso solo se propicia a través de que usted esté sentado, escuchando la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios fluye el poder para nuestra vida, fluye el sustento para nuestra existencia. No podemos subsistir sin Dios, hermanos. Sin Él no podemos hacer nada. Amén. Él es nuestra fuerza. Él nos da salud, Él nos da bendición, Él nos da gozo, Él nos da trabajo, Él nos da fuerzas para trabajar, nos da inteligencia, sabiduría, conocimiento. Todo eso fluye de Dios. A veces el hombre piensa en sí mismo que es por sus pistolas, que él puede hacerlo todo, y está tan errado, tan equivocado. Somos soberbios y arrogantes con Dios y no somos humildes para poder reconocer que de Él viene todo lo que poseemos. Porque el hombre que es soberbio y fuerte contra Dios, en un instante lo puede perder todo como Job y se puede quedar totalmente en la miseria, sin absolutamente nada, de la noche a la mañana. ¿Puede hacer eso Dios, sí o no, hermanos? Sí. Sí lo puede hacer, aunque no nos guste aceptarlo. Por eso también puede levantar nuestro corazón y hacer que nuestra vida sea una vida deliciosa, maravillosa. Usted lo va a ver conforme avancemos aquí en esta porción pequeña que esta mañana vamos a compartir. Este es un salmo con el cual todos nos podemos nosotros identificar, porque todos hemos caído y gracias a Dios Él nos ha levantado. ¿Se recuerda cómo dice la palabra? 7 veces dice, caerá el justo, y todas las veces Dios lo va a levantar. No nos va a dejar caídos ni una sola vez, y no piense que esas 7 veces son para toda su vida, son para cada día, hermano, porque muchas veces en el día nos caemos y Dios tiene el poder y la misericordia de levantarnos. Él es maravillosamente bueno, como les decía. Entonces nos vamos a centrar esta mañana en una declaración de esta oración que leímos. Se recuerda que en el Salmo 51:12 la primera palabra es vuélveme. El mensaje es sobre esa palabra, vuélveme. ¿Sabe por qué? Porque David había conocido el gozo de la salvación de Dios.
Yo le escribí una nota en relación con qué es el gozo, qué quiere decir gozo. Dice: emoción provocada por la esperanza o la adquisición de algún bien, atributo de Dios, uno de los frutos del Espíritu Santo. No es lo mismo que la alegría, que depende en gran parte de los acontecimientos, ya que puede ser experimentado aún en la aflicción. Usted puede estar ahorita atravesando una crisis de cualquier naturaleza que haga que su cabeza se baje, pero eso no implica que usted, si verdaderamente ama a Dios y cree en Dios, no pueda disfrutar del gozo de Dios. Parece una paradoja, pero es cierto. Porque yo puedo estar con problemas serios, pero no dejar de percibir y de vivir el gozo de Dios. Porque el gozo de Dios, dice la palabra, que para mí y para ustedes es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Por eso es tan importante el gozo. Tenemos que experimentar el gozo. Podemos ser necios, ¿verdad?, y obcecados y decir: no, pero yo no quiero sentir gozo. Yo quiero disfrutarme mi dolor, deleitarme en mi sufrimiento. Porque aunque no me lo crea, el ser humano es así. ¿O no se recuerda usted que Jesús llegó con un hombre que tenía muchísimos años de ser parapléjico, que no podía mover ni un dedo, ni de los pies? Y cuando Jesús se acercó a él en el estanque de Betesda, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Quieres ser sano? A una persona que ha estado tirada ahí por años. ¿Cree usted que parezca razonable esa pregunta? ¿Quieres ser sano? Porque aunque usted no me lo crea, las personas nos volvemos deleitosas del sufrimiento, como masoquismo, y no queremos que Dios nos sane. ¿Sabe que dentro de la enseñanza teológica que a mí me dieron, me dijeron que nunca impusiera rápidamente las manos sobre un enfermo, número 1, y 2, que le preguntara si realmente se quería sanar? Porque a veces la gente no se quiere sanar. Pero nosotros tenemos que luchar contra esos deseos, que son deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Porque ¿qué quiere Dios en nosotros? Que estemos llenos de gozo. No le estoy diciendo de alegría, de gozo. Porque con el gozo de Dios nosotros podemos hacer proezas. Nos vamos por encima de lo lógico, por encima de lo natural. Vuelve, me está diciendo aquí David. O sea, él había poseído ese gozo, pero lo había perdido. Y él notó cómo perdió ese gozo, y él lo necesitaba. Vea conmigo una investigación pequeña y rápida sobre los salmos, y mire cómo nos explica aquí esto del gozo. Vaya al Salmo 9, versículo 1, si es tan bondadoso. El Salmos 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Si usted va ahora conmigo al Salmo 21, versículo 1, dice ahí la palabra: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. En el Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice él, está lleno de gozo. El Salmo 34:1 nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Quiere decir que aunque esté en una circunstancia horrible, él va a estar bendiciendo a Dios, y su alabanza, dice, estará de continuo en mi boca, dice, ¿verdad? Mire qué importante es que nosotros consideremos estas cosas para nuestra vida. Hay gente que cuando usted está en graves problemas llega y dice: bueno, arriba, levántese, ánimo, se ha fijado, ¿dónde está la fe? Que no sé qué, y no considera que uno en ese momento esté en un hoyo. Pero esa persona que le viene a exhortar de esa forma tan abrupta a su vida, cuando usted la ve en su problema, usted se asusta, porque esa persona está reaccionando igual que cuando usted está en el hoyo. Porque una cosa es estar bien y otra cosa es estar padeciendo una crisis en un momento. Entonces Dios quiere que tengamos comprensión y amor hacia nuestros hermanos, porque desgraciadamente los mismos hermanos son los que más pelan, y eso no debe ser así. Debemos amar y considerar a la persona que está en momento de crisis, porque esa persona va a ser levantada. Dios la va a levantar.
y la va a sacar de ese hoyo horrible, cenagoso donde está. Pero cuando esa persona esté ahí, esa persona cuando usted caiga va a orar por usted y esa persona lo va a ayudar, porque la vida es cíclica, la vida no es una línea horizontal perfecta, siempre tenemos altibajos. Por eso necesitamos la consideración y el amor fraterno en la iglesia. Ahora, hay buenas razones para este gozo. En primer lugar, el gozo del perdón. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo sí. Cuando alguien me perdona, yo siento en mi corazón mucho gozo. Porque el perdón es una bendición maravillosa para nuestra vida. Ahora imagínese que Dios todos los días nos está perdonando. Porque Él es un ser de perdón. Qué maravilloso es eso. Estaba viendo yo en el internet un video muy feo donde tomaron aquí en la costa sur a una joven y la joven parece que era sicaria y había asesinado a otro joven que manejaba uno de esos tuk-tuk y la lograron capturar las personas que estaban ahí y la lincharon. A la joven la golpearon de una manera brutal y después le echaron gasolina y así viva como estaba la quemaron a la joven, viva la quemaron hasta que se quedó muerta. Mire, cuando uno ve que alguien asesina de esa manera tan horrible a otra persona, a uno le da cólera. Me dice que bárbaros estos asesinos, ojalá que los maten, dice uno, ¿verdad? Pero cuando uno mira esas cosas, uno comprende a Dios, comprende la misericordia y el perdón de Dios. Amén. Porque es algo horrible ver que nosotros los seres humanos nos convertimos en algo peor que lo que estamos matando o condenando. ¿Se recuerda cómo dice Mateo 7? Dice, no juzguéis para no ser juzgados, dice, ¿verdad? O sea, nosotros ahí comenzamos a comprender el valor que tiene el perdón de Dios. Mire, perdonar es algo maravilloso, porque eso hace que nos parezcamos a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro Dios. Por eso le digo que el perdón significa un enorme gozo. Ahora, también el gozo de la seguridad del cielo. Aunque no me lo crea, usted verá muchos cristianos que cuando les llegue el momento de morir, tiemblan y lloran. ¿Y sabe por qué? Porque no saben a dónde van. No hay una certeza profunda en su corazón de lo que han creído supuestamente o de lo que han escuchado de la palabra. Si usted se muriera ahorita, ¿cómo siente en su corazón? Es un decir nada más, y usted dice, me voy al cielo, pero cuando usted de verdad va a morir, usted no se quiere morir. Porque lo único que conocemos humanamente es esta tierra, este entorno en el que vivimos. Pero si nosotros profundizáramos el gozo de la promesa de Dios, la muerte no nos importaría. ¿Se recuerda cómo dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice la tradición que cuando a Pablo lo sacaron de la cárcel, yo pude ver esa cárcel en Roma, en un hoyo, donde había una cárcel primero y abajo de esa cárcel otro nivel, y en ese nivel de abajo estaba Pablo. Pablo era un anciano, no miraba bien, y bajaron un gran lazo con una garrucha a los soldados romanos, y él metió su pie y se aferró a la soga, dice, y lo izaron, lo sacaron del hoyo donde estaba encarcelado. Pero lo que tenían anonadados a los presos era que Pablo iba con el rostro resplandeciendo y se estaba despidiendo de ellos, pero Pablo de veras iba contento. Y le iban en ese instante a cortar la cabeza ahí arriba, porque él era ciudadano romano, lo tenían que matar decapitado. Pero lo que le quiero decir es cómo él tenía tanta convicción de lo que había predicado en su corazón, que la muerte ya no tenía sobre él ningún poder. Él afrontó la muerte con gozo. Con gozo. No le estoy diciendo que se ponga en la calle frente a un ladrón y le diga, ay, disparame, me quiero ir con... No, eso no. Sino en el momento en que nos enfrente esa crisis, por una enfermedad, por un accidente, cualquier circunstancia, tenga en su corazón gozo de saber a dónde va.
la certeza de que usted va con Dios a un lugar que Él ha preparado. ¿Se recuerda cómo dice Juan 14? Juan 14 dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él nos va a preparar un lugar, ya está preparado nuestro lugar. Yo le he contado que una de las niñas que venía aquí a la iglesia, la Magdita les estaba explicando de que se va uno al cielo cuando uno muere. Y si viene el rapto, todos nos vamos. Y la niña levantó el dedito. Magdita le dijo: qué lindo ir al cielo, ¿verdad? Sí, le dijo. Con Jesús, sí, le dijo. Pero yo no me quiero ir todavía. ¿Y por qué es lo que le digo? Leerlo y escucharlo es hermoso, pero en la práctica ya se pone la cosa desagradable, ya no la vemos tan espiritualmente. Pero yo quiero mostrarle algo rápidamente. Aquí en 1 Corintios 15, aquí dice algo maravilloso Pablo, donde está hablando de la resurrección de Cristo. Y en el verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero si usted está en Cristo, ¿el pecado tiene poder sobre usted? No. Ese ya no lo puede inyectar, ese aguijón. Y dice: y el poder del pecado, la ley. Pero usted está bajo la gracia. De tal manera que la muerte ya no tiene poder de temer en el corazón de uno. No podemos temer ni estar ansiosos ni en angustia, sino confiando plenamente en que alguien que no puede mentir nos está diciendo en su palabra que confiemos en Él. Él tiene un lugar para nosotros y nuestros seres que se anticipan. También el gozo de la presencia del Señor. Miren, hemos hablado muchas veces aquí desde el púlpito que Dios no es emoción ni es sensación. Él es espíritu. Y viene a nosotros para llenar nuestro corazón, no con sensaciones o con emociones. Pero va a llegar un día en su vida, posiblemente usted lo va a experimentar o ya lo ha experimentado, en que en su interior se profundiza una paz sobrenatural que usted no puede comprender. Una paz maravillosa, una paz que lo hace sentir delicia en medio de las circunstancias. Porque esa es la presencia de Dios en usted. Dios está magnificando en su corazón para que usted pueda decir realmente: ¡ah, qué lindo es tener cerca a Dios! Porque cuando Dios no está cerca, nos llenamos de temores, de angustias, de aflicción. Nos volvemos personas intranquilas porque no tenemos ese gozo de la presencia de Dios. Y también el gozo de hallar las respuestas de la vida. Hay muchas cosas que inquietan nuestro corazón y que quisiéramos inquirir sobre ellas. Pero cuando usted tiene una incursión verdadera con Dios a través de su palabra, asombrosamente, Dios nos habla sobre todas esas inquietudes y preguntas que nosotros nos hacemos. Porque Dios nos quiere dar revelación de su poder, de su palabra, de su sabiduría, para que nosotros no estemos sin ningún conocimiento. Si usted va a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice en el versículo 27 que cuando sucede este gozo de las respuestas de Dios en su Biblia, para usted no tiene necesidad, dice, de que nadie se las enseñe. Se lo voy a leer para que me comprenda. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 27. Dice: pero la unción, está hablando de la presencia de Dios en usted, del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Note, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué dice la Biblia? Permanecer en Él. Y eso es lo que más nos cuesta, permanecer en Dios, porque somos carnalotes. Nos gusta más la satisfacción y el gozo de la carne que nuestro espíritu. Nuestro espíritu vive raquítico, hambriento, sediento. ¿Se acuerda cómo dice Isaías 55? Venid a mí todos los que estéis hambrientos y sedientos
y comprad de mí vino y leche sin precio. Está usando una analogía de cosas que conocemos como la sed o como el hambre, para que entendamos que está hablando de nuestro espíritu, que necesita nutrirse de ese alimento. ¿Y cuál es ese alimento? El que usted esta mañana está recibiendo, la palabra de Dios. Porque usted ha abierto su corazón, ha abierto su espíritu esta mañana para que el fluir como un río del agua de la verdad de Dios sature todo su ser. Usted ya no es un ser impermeable, sino es permeable a la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra en nosotros, hermanos? Nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, ¿se recuerda de que así dice la palabra? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted se llena de la palabra, usted no lo puede creer, pero se está limpiando de toda la basura del mundo. Mire, ¿ha visto usted a algún joven que lea la Biblia? No. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Ha visto un joven que no suelta el teléfono ni para comer? No, tampoco. No sueltan el teléfono. Vayan donde vayan, van idiotizados con el teléfono. Incluso a veces están en la iglesia y están con el teléfono. Y si uno les dice algo, dice, no, es que aquí tengo la Biblia. Y está chateando. ¿A quién engañan? Ellos mismos. A mí no. Se están autoengañando. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas del mundo son más atractivas que las cosas que verdaderamente son importantes para su vida. Amén. ¿Es importante su cuerpo? No. ¿Por qué? Porque es desechable. Se envejece y se muere, hermano. Mire, se estira el pellejo las veces que se lo estire, se va a volver a arrugar. Porque no está hecho para ser permanentemente joven. Nos tenemos que morir. Este cuerpo fue hecho para ser desechable. No ame su cuerpo, cuídelo, eso sí, pero no lo adore, porque se vuelve un fetiche. Nosotros lo que debemos de hacer es nutrir nuestro espíritu, llegar a comprender que lo importante de nuestra vida es lo espiritual y no lo material, porque todo lo material pasa. Todo lo que es material pasa. Puede haber alguien que tenga muchísimo dinero y luego se queda sin nada en la calle. Mi abuelo fue un hombre inmensamente rico y en un instante lo perdió todo. En 1917 hubo un terremoto y ese terremoto destruyó sus propiedades y destruyó todos sus negocios, que eran farmacias. Y las farmacias tenían toda la medicina en frascos de cristal. No le quedó una medicina a él. Lo perdió todo. Al cabo de 6 meses estaba pidiendo trabajo. Tuvo que pagarles a todos sus acreedores y tuvo que vender como chatarra sus propiedades porque se quedó en la calle. Después de ser un hombre opulento, orgulloso, soberbio y arrogante, se quedó con la mano extendida. ¿Por qué? Porque todo pasa. Tal vez no me lo crea. Mire ahí en San Juan, por favor, ya que estamos ahí en el capítulo 2, los versos del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Ahí se concluye con la vida eterna. Una vida de gozo y de gran bendición, porque el gozo está disponible para usted por medio del Evangelio. Déjeme que le lea una notita que le escribí sobre el Salmo 51, verso 12. Un hijo de Dios no conoce otro gozo verdadero y sólido, sino el gozo de la salvación de Dios. Gozo en Dios su Salvador y en la esperanza de la vida eterna. Y en espíritu de nobleza, se recuerda que leímos que dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Parafraseando esa porción final, dice, y en espíritu de nobleza, o mejor, de pronta devoción o dedicación, afiánzame. Como diciendo, dejado a mí mismo, estoy predestinado a creer, ya que en el pecado o en la desesperación.
Señor, sosténme, mi propio espíritu no es suficiente. En otras palabras, deseo que tu espíritu obre en mí para que yo esté dispuesto a obedecerte y agradarte en todo. Entonces seré mantenido en las sendas de justicia. Alexander McLaren dijo una vez: la alquimia del amor divino puede extraer dulces perfumes del arrepentimiento y alabanza de la suciedad del pecado. David nos quiere ayudar a descubrir nuestra felicidad en Dios. Como Galileo Galilei dijo: no le podemos enseñar nada a un hombre, solo le podemos ayudar a descubrirlo dentro de sí mismo. Quiero decirle algo. Por años yo le he pedido a Dios que me ayude a poder ministrar en las personas que me escuchan aquí en la iglesia el deseo de encontrarse a sí mismo y de buscarse a sí mismo. Y eso solo se puede concebir a través de la palabra de Dios, porque nos lleva a nuestra génesis, porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando usted logra conocer a Dios, se conoce a sí mismo también. Por eso dice en 1 Corintios 12 que nosotros no nos conocemos, sino que nos vemos oscuramente y por espejo, o sea, nos vemos al revés. Si alguien le preguntara a mí: usted es mala gente, ay no, yo soy re buenito, ¿verdad? Porque uno cómo se mira a uno mismo, re buena gente, ¿verdad? Re nice. Como decía aquel comentarista mexicano, ¿verdad? Qué bonito soy, cómo me quiero, decía. Dios mío, ¿por qué no me diste algún defectito? Miren qué ego, ¿verdad? Tremendo. Te parece a una persona que ahora está de candidato. Ahora, David había perdido el gozo de su salvación. Lo había perdido. O sea, vuelve me indica que no lo tiene en ese momento. O sea, David no es el único. A nosotros nos pasa también. Porque muchos estuvieron llenos de gloria y ahora están llenos de pesadumbre. Muchos estuvieron llenos de bendiciones y están ahora apabullados por las cargas. Muchos cantaban antes y eran felices y ahora están amargados. Muchos antes alababan y ahora tienen mala cara. Porque aquí entra la historia de David. Y yo, perdone que me extienda un poquito, pero yo se lo quiero compartir para que usted se identifique con este personaje bíblico. Porque nosotros cuando vemos que alguien peca, que alguien falla, que alguien se equivoca, nosotros tendemos a señalarlo. Pero el propósito de Dios es que nos veamos a nosotros mismos. Si usted fuera conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y el 12. Yo le voy a leer rápidamente ahí unos versículos. Dice en el capítulo 11: mire cómo cayó David en pecado por no hacer lo que le correspondía. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí empieza el mal. Y sucedió un día, al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho. Está hablando de que era en la tarde. ¿Y qué estaba haciendo David? Estaba acostado, sí. Así decimos en Guatemala, estaba echado. Entonces, aquí dice: y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías llega ahí, le pregunta cómo están las cosas, y le dice: mira, venís cansado del camino, has estado guerreando, te conviene ir a descansar a la casa.
tu mujercita te está esperando, ¿cómo te quiere? Pero ¿sabe qué pasó? Urías no fue a su casa. Y al otro día el rey se puso furioso porque su plan no se había cumplido. Él quería que él durmiera con su esposa y que el niño que iba a nacer dijera a Urías, ay, me nació otro Uriitas. Para engañarlo quería David hacer eso y salvar y lavar su pecado. Pero el hombre no bajó con su esposa. Y en la noche lo embriagó nuevamente y lo mandó para que fuera a su casa a dormir. Y él se regresó y no durmió con su esposa. Y el rey se enojó mucho con él, porque le dijo, ¿cómo va a ser que no estuviste con tu mujer? Si para eso te mandé a llamar, para que descansaras con ella. Y le dijo, ¿cómo voy a estar yo descansando con mi mujer y mis compañeros allá guerreando en la pura intemperie? No, aunque me maten no lo hago, dijo. Y entonces, ¿qué hizo el rey David? Le escribió una carta a Joab y le dijo, Joab, haceme la campaña, ataquen la ciudad y cuando ya vengan los enemigos, retírense y dejen solito a Urías. Y así lo hicieron. Y mató de esa forma a David a Urías. Solo le pasó el luto a su esposa y ¡pum!, se fue a vivir con él como su mujer. Pero él creyó, fíjese cómo somos los seres humanos, que se había salido con la suya y que nada le iba a acontecer. Por favor, vaya conmigo al capítulo 12. Rápidamente lo vamos a ver. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Si usted nota, viene la compensación, ¿verdad? Una ley que es inmutable. De Dios no se escapa nadie. De la ley de los hombres sí, pero de la ley de Dios no nos escapamos en nada. Por eso el perdón es algo maravilloso en él. Y aquí lo que estamos viendo en el Salmo 51 es la confesión de ese pecado que tiene David. Y David abre su corazón y lo dice al mundo entero, porque por siglos, por miles de años, se ha leído este salmo. Y él no escondió esa impureza de su corazón. Y Dios lo perdonó. Y Dios lo bendijo. Pero muchas de las cosas le sucedieron por esa aventura amorosa que tuvo con Betsabé. El pecado le robó a David su gozo. La canción desapareció de su boca. Porque ¿saben una cosa, hermanos? El pecado nos separa de Dios, nos aparta de la presencia de Dios. Por eso Él nos inculca tanto que huyamos del pecado, porque nos separa de su presencia y no tenemos ese gozo. Muchos pueden recordar un día mejor. Podemos recordar días mejores, ¿verdad? Cuando tuvimos una relación con Dios a la que le llamamos el primer amor. Cuando nos regocijamos de estar con Él en su presencia y que con el tiempo se ha ido diluyendo y ya no lo sentimos de la misma forma. Termino con esto. David anhelaba que el gozo de su salvación le fuese restaurado.
vuélveme, le dijo a Dios, porque era parte de su oración para recuperar lo que él había perdido. David pide que su gozo le sea devuelto. ¿Cuál es el camino de regreso? Porque a todos nos sucede esto. ¿Qué es lo que procede a hacer cuando caemos en una circunstancia como la de David y perdemos ese gozo que Dios nos da con tanto amor? En primer lugar, recordar cuánto nos gozamos con Dios cuando no habíamos caído en un tipo de circunstancia así, ¿verdad? Porque entonces se reaviva el fuego en nuestro corazón de querer vivir nuevamente vinculados con Dios de manera pura, de manera que sintamos ese gozo de Él. También tenemos el camino de la confesión, con el arrepentimiento, decirle a Dios que hemos pecado contra el cielo y contra Él, y Él es misericordioso para perdonarnos, para limpiarnos de lo que hay en nuestro corazón. Y lo tercero es el camino de la fe. Tenemos que pedirle a Dios el don de la fe, creer que lo que estamos oyendo de su palabra es cierto, porque Dios no nos puede engañar. Él quiere que nosotros vivamos intensamente todas las bendiciones y el gozo que Él ha preparado para nosotros. A nosotros nos cuesta creer que Él se preocupe tanto porque nosotros estemos felices, pero créanme que es lo que Dios quiere. Dios anhela eso para nosotros. Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes anhela tener el gozo de Dios en su corazón? Gloria a Dios por los 10 que levantaron su mano, que Dios les conceda su gozo, ¿verdad? Ahora los que no, pues algún día van a sentir la necesidad de tener ese gozo en su corazón, porque yo los comprendo, nunca lo han sentido, por eso no lo pueden anhelar. Pero cuando uno lo ha sentido, créanme que no existe otra sensación que sea como esa. Es algo que no se puede explicar con palabras. Acompáñenme para concluir al Salmo 32 del 1 al 11. Salmo 32 del 1 al 11 dice, yo le suplico con todo respeto que le ponga atención a lo que vamos a leer, porque es para nuestro bien. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Miren qué hermosa la palabra que el Señor nos da esta mañana para nuestra vida, para nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, en esta mañana te pedimos perdón, porque no deseamos el gozo tuyo, y no lo deseamos porque no lo hemos experimentado, Señor. Por eso yo te ruego que esta mañana perdones a este pueblo tuyo, y nos perdones a todos, y nos limpies con tu sangre preciosa, y nos permitas sentir el gozo, que vuelva ese gozo tuyo a nosotros, y que nosotros nos volvamos a ti al confesar nuestros pecados, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, Padre, yo te ruego que este pueblo tuyo pueda sentir en lo profundo de su espíritu un avivamiento, una necesidad de sentir gozo, porque el dolor lo conocen, el sufrimiento y la soledad
lo conocen. El rechazo y la amargura la conocen, pero no conocen tu gozo, Señor. Por eso yo te pido con toda mi alma y con todo mi corazón en esta mañana, que tu gozo se manifieste y se magnifique en cada vida de ellos, Señor, en cada corazón. Que ellos puedan comprender que lo que nos está diciendo David es algo que él experimentó y lo vivió y se deleitó en ello, porque eso no se puede conseguir humanamente. Ese es un don divino que fluye de ti cuando tenemos fe en lo que tú nos dices en tu palabra. Por eso te ruego que tu don, ese don divino de fe, colme la vida de cada uno de los presentes, para que puedan anhelar la necesidad que tenemos de sentir ese gozo tuyo, porque comprendemos que ese gozo en nosotros es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, es nuestro sustento. Por eso te pido que los cubras con tu manto de gozo y que eso les dé fuerza, Señor. Te ruego también que la revelación del Espíritu Santo llegue a sus corazones. Y si alguien esta mañana le quiere abrir su corazón a Cristo para experimentar por primera vez su presencia en su interior, para experimentar el gozo de la salvación, dígale ahí donde está en su lugar: Señor Jesús, esta mañana he comprendido que necesito de ti y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal, como mi sanador, como mi restaurador, como mi Dios, como el que va a poner gozo en mi interior para que yo pueda sobreponerme a cualquier circunstancia en mi vida. Ayúdame, Jesús, te lo ruego, y colma todo mi ser con tu presencia. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted, yo quiero bendecirle para que el Señor llene todo su ser. Señor Jesús, yo te doy gracias porque cada persona en este recinto ya te tiene morando en su corazón. Te ruego pues, Señor, que hagas lo que te rogamos en esta mañana, que tu gozo se manifieste en cada vida, en cada corazón. En tu nombre, Jesús, lo pedimos al Padre por medio de la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.